Y atención América Latina, vamos a hablar de Bolivia y la tensión que existe entre los seguidores de Evo Morales y el gobierno de Luis Arce. Recuerde que se une toda la situación. La interna del MAS, un Luis Arce que no quiere permitir esto en cumplimiento de como lo reza la Constitución, que Evo Morales vuelva al poder. Un Evo Morales en la misma interna del partido al socialismo, sí, estamos hablando del MAS, donde Evo Morales sí quiere volver a la presidencia. Y en el entretanto, una denuncia donde Evo Morales es acusado, denunciado de estupro, de abuso, presuntos abuso sexual a una menor durante su gestión y de haber convivido inclusive con menores de edad cuando era bajo título de perseguido político, estaba en la Argentina. Bien, en toda esta situación, pues el mismo, desde el 19 de octubre, se han llevado a cabo este tipo de bloqueos, como los que usted ve allí en pantalla, y tiene que ver con los seguidores de Evo Morales. De hecho, hoy, una de las noticias más actualizadas es que un grupo armado que responde a Evo Morales ocupó un regimiento militar en Cochabamba. Tomaron como rehenes a los oficiales. El episodio se dio como una respuesta a los operativos ordenados por el mismo presidente Luis Arce con el objetivo de desbloquear las vías, de levantar esos bloqueos. Ya llevan 19 días tomados por este sector. Observe usted en pantalla dividida de qué manera lo han hecho. Para entender toda esta situación bastante complicada en Bolivia, tengo un invitado, una voz autorizada. Él es analista y abogado constitucionalista de Bolivia, el señor Luis Alberto, y está con nosotros, a quien le doy la bienvenida. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, le saluda Andy Chirinos. Esto es en vivo para toda América Latina. ¿Cómo ve la situación de su país hasta el día de hoy? Hola Andy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos. Lo que usted ha manifestado es así, pero hay que hacer un par de precisiones y A ver. puntualizaciones. Lo que estamos viviendo no es más que la evolución y lo que es ese madurar de esa republiqueta que empezó a construir el expresidente Evo Morales cuando llegó al poder, del lugar de donde salió él para convertirse en un joven político en su momento y llegar a la presidencia, el Chapare. El Chapare, ubicado en Cochabamba. No sé si tú recuerdas aquella película de Netflix, Cara Cortada, que salía, perdón, en Netflix, Scarface, ¿verdad? Sí. Donde se hacen unas tomas donde capos de narcotráfico tenían su forma de trabajar ahí. De ahí emerge Evo Morales. Emerge de esa zona y, por supuesto, en base a la defensa de la hoja de coca, bajo el título de la defensa de la hoja de coca, por supuesto, llega a generar un bloque nacional. Este bloque nacional lo lleva a la presidencia y él comienza a construir esta republiqueta, la republiqueta que el día de hoy estamos viviendo en el país, la cual nos está llevando a este momento a una posible balcanización de Bolivia, a una posible separación. En este momento ya podríamos estar hablando nosotros de un Estado fallido. ¿Y por qué un Estado fallido? Porque el concepto le cabe plenamente. El Estado, el gobierno, no tiene control territorial en este momento del Claro. Chapare, no tiene control territorial en este momento de la administración pública, no tiene control absoluto en toda esa zona. Zona la cual lidera, por supuesto, Evo Morales hace más de 19 días en un afán, no solamente, sabes, de que él pueda volver a ser candidato a presidente, cosa que la Constitución Política del Estado no lo permite. La opinión consultiva 2821 también le dijo no, sino que se puedan tapar delitos transnacionales, delitos de supuesto abuso, pederastia Sí. y de pedofilia con niñas menores de 15 años. Y justamente ante esto, ante esta posibilidad, es que él organiza este tipo de bloqueos, primero bajo el título de que era por el combustible, que no había combustible en el país, Claro. después de que no habían dólares, se monta sobre una verdad, sobre una realidad, para generar este escenario de caos y para a través de eso hacer deponer de la presidencia a su compañero de partido, porque Luis Arce Catacora es su compañero de partido, Claro. de un mismo partido. Entonces, bajo esta tramoya que en este momento Evo Morales ha creado en el país, estamos a punto, yo creo que a horas, a menos de 72 horas, de ver lo que realmente va a pasar en el país. ¿Y por qué digo ver lo que realmente va a pasar? En este momento tenemos una región militar absolutamente tomada. Militares de rehenes, armamento militar
de grueso calibre que Abogado, manejan las Fuerzas Armadas. cómo es posible eso? ¿Cómo es posible tener a un grupo de soldados, de rehenes, con este grupo? ¿A qué responde? ¿A un grupo de soldados incapaz, no preparado, o más bien a un grupo de seguidores de Evo Morales demasiado molestos y sí organizados para que esto esté pasando ahora? Responde a una organización criminal transnacional, absolutamente financiada por el narcotráfico. Eso es una narcorrepubliqueta que está encabezada por narcoguerrilleros, que están defendiendo a un expresidente que está profundamente vinculado con delitos de pederastía, delitos de violación a menores de edad y profundamente coludido con el narcotráfico. Eso hay que decirlo de esa forma. Eso es una republiqueta, que ellos en este momento dirán que son cientos o son Ajá, miles, van con palos, el ejército, esos pocos soldados que hay en esa zona, que además tiene un aeropuerto internacional, sí, que nunca se supo para qué sabía, ahora sí sabemos para qué sirve, claro, perdón, para qué servía para que salgan aviones a diferentes países con narcotráfico, pero además ahora puede servir como el puente aéreo en caso de que Evo Morales no logre esta conquista del poder a través de estas narcoguerrillas para que él pueda abandonar el país, un aeropuerto internacional. claro. Entonces, si usted se da cuenta, todo ha sido armado para este preciso momento donde se debe definir si Bolivia mantiene democracia o no mantiene democracia. La pregunta, le respondo, no es que sean incapaces. 5.000 personas rodeadas, los de adelante con palos, francotiradores de Claro. diferentes lugares que responden al narcotráfico, no a los comunarios del Chapare, al narcotráfico. Bien, En su máxima expresión, en la toma del territorio, ¿qué pueden hacer 20 soldados, 50 soldados y su familia? Absolutamente nada. En esa zona, para que usted sepa, antes del gobierno de Evo Morales y después del gobierno de Evo Morales, han muerto cientos de soldados que se dedicaban a la erradicación de la hoja de coca y cientos de policías. O sea, el ejército y las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales saben lo que les ocurre en caso de claro. enfrentarse a estos grupos criminales organizados. Ahora, yo, abogado, yo le iba a preguntar, honestamente le confieso, sobre los derechos humanos y de las implicaciones legales para aquellos que ejerzan el derecho a quejarse, porque en nuestra cabeza estábamos pensando que era el ciudadano de a pie cansado que salía a cerrar las calles, pero ahora usted me brinda todo un escenario donde quien lo está orquestando es el narcotráfico y ahora mi pregunta se redirecciona. ¿Está el sistema judicial haciendo algo para la resolución de este conflicto? ¿Lo ve usted así? No, yo creo que Evo Morales ha logrado la salida por el caos y por el desastre y a eso, por supuesto, ha jalado a la justicia boliviana. Tenemos un tribunal constitucional autoprorrogado, un tribunal de autoridades judiciales que están más allá de su mandato, eso quiere decir inconstitucionales, absolutamente serviles a sus deseos y a los poderes de quienes los pusieron. ¿Quién puso esas autoridades? Muchas de ellas responden a ese señor que usted tiene en las pantallas, Sí, que es el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces, usted entenderá que en este momento el poder en Bolivia depende de una persona, lo que ocurra en el país. Cuantos muertos hayan o cuanto dure la democracia depende de este señor y de la voluntad del actual presidente Luis Arce Catacora que decida activar el 137 de la Constitución Política del Estado. El consiste en, artículo, vamos a hablar de ese artículo si le parece. claro que sí, el artículo 137 de la Constitución Política del Estado dice que ante el riesgo inminente de que la patria se encuentre en riesgo en su totalidad o parte de ella, le da la atribución al presidente a que el presidente pueda declarar estado de excepción en la totalidad del país o parte del país. Eso quiere decir un estado de sitio Claro. o poder avanzar y hacer la retoma, porque lo que tiene que hacer en este momento el gobierno es recuperar el territorio. Existe en Bolivia un territorio perdido y cooptado y tomado por el narcotráfico, por una narcoguerrilla. Eso está claro. El Ahora, gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, debe de tomar. Pero la pregunta es, ¿cómo entra el gobierno a través de la policía cuando la policía tiene elementos muy básicos para combatir este claro. crimen y el narcotráfico pues tiene 5 o 10 veces más la tecnología en cuanto a armamentos que tiene cualquier policía de cualquier país? Véase México, véase otros países, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ahora también tienes que tener en cuenta que este artículo le da 3 días al presidente. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas tienen 3 días de manera constitucional, respetando todos los derechos, incluidos los del señor Morales, Sí. ¿verdad? Para poder desarmar esta republiqueta en Bolivia que está en el Chapare
porque a partir de ahí dependerá de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados y de Senadores, para que puedan aumentar el plazo y cuáles serán las formas de actuar en ese régimen de excepción. Bien, faltan Eso, todavía. sí, el presidente aún no ha dado esa orden, esa Claro. instrucción, porque primero se necesita que el presidente firme un decreto supremo con todos sus ministros que lo acompañen, que eso pide en este momento las Fuerzas Armadas bolivianas. ¿Por qué? Porque también en el gobierno del Movimiento al Socialismo y en el gobierno de Evo Morales, ¿qué es lo que hacían? Se decía siempre cuando había un conflicto que vayan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en su rol constitucional asistían al conflicto, pero después eran procesados nuestros Claro. militares. Abogado, Eran metidos presos. ¿y cómo, según su mirada, está la interna, es decir, este gabinete de Luis Arce? Porque usted me dice, él tiene que hacer la orden y firmada por todos los presentes. ¿Qué se escucha de la relación entre Luis Arce y sus ministros? ¿Están en pro de un mismo objetivo? ¿También hay desencuentro en la interna del oficialismo? ¿Cómo la ve? No, el presidente se encuentra unido con todo su gabinete. Lo que yo creo que en este momento está ocurriendo es que se está viendo el plan para intervenir y que haya la menos cantidad de gente, por supuesto, que se vea afectada en Claro, este desbloqueo. No se olvide que las Fuerzas Armadas no van a ir a desbloquear una carretera. Se están yendo, Bolivia, el mundo que nos escucha, se están yendo a enfrentar a una narcoguerrilla, a un claro. ejército inconstitucional, a un ejército armado de civiles que está contrapuesto a un Estado, a una república, a una democracia legalmente constituida en el mundo. Entonces, lo que vaya a salir de ahí va a ser, por supuesto, muy grave y muy lamentable. No, y eso a don Evo Morales, por supuesto, no le interesa, porque a don Evo Morales lo único que le interesa en este momento es ver cómo toma el poder. No es esta la única forma de toma del poder de Evo Morales. Esta es por el salido del conflicto, de la Claro. violencia. Pero de aquí a unos días se viene la elección del presidente del Senado. Y un muy posible candidato de Evo Morales es el senador Andrónico Rodríguez, quien es el alfil de Evo Morales ¿Tiene para que posibilidades de pueda, ganar? por supuesto que tiene, actualmente es el presidente del Senado. Bien, Si este senador gana la presidencia del Senado, Evo Morales empujará el conflicto hasta que este senador asuma la presidencia nuevamente hasta el 9 de noviembre de este mes. ¿Para qué? Para obligar la renuncia de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, presidente y vicepresidente, para que Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, asuma la presidencia del Estado plurinacional y, por supuesto, se instaure la nueva Nicaragua en el corazón de América Latina a la cabeza de Andrónico Rodríguez y Evo Morales. claro, en la misma también Venezuela, Cuba, hay que decirlo por su nombre. Ya que mencioné los otros países y usted también lo hizo, la comunidad internacional, muy prematuro para una cooperación, al menos que se interesen en el problema. ¿Cómo ve la importancia de la participación de otros países en esto que está pasando en Bolivia ahora? Es que mire cómo Evo Morales y la izquierda internacionalista logra traspolar, logra revertir esto. El día que un periodista, el periodista español en Trambasaguas, a las 10 de la mañana de aquel día domingo, tenía que sacar una noticia dando fotos y videos donde el expresidente Morales salía con menores de edad en actos impúbicos de un presidente de más de 56 años de edad con menores de 15 años de edad. ¿Se entiende esto? No Sí, se sí, puede sí, comprender, ¿verdad? Entonces, ese día, el expresidente Morales aparece en las noticias del mundo, pero no como un presidente claro, pederasta, sino como un presidente que le habrían atentado contra su vida. claro, Una puesta en escena donde se convierte en la noticia mundial, pero de víctima, claro. no de victimario de niñas de 15 años. Hasta ese punto, Evo Morales, en el contexto internacional, se comienza a reposicionar, Claro, porque no es cualquier persona, sí, ¿no? Se sí. paseó por el mundo como presidente indígena, presidente campesino, ahora sabemos que todo es falso, era toda una mentira. Este señor logra agarrar el contexto internacional y ponerlo a su favor. Ahora, cuando ya hay tomas de cuarteles, cuando hay tomas rehenes militares, la figura va cambiando muy gradualmente en el contexto internacional, porque en el contexto internacional aún no se ha visto lo que desde Bolivia está saliendo, lo que usted y yo Claro. estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el contexto internacional aún, yo creo que va a esperar a ver qué es lo que pasa, cómo reacciona la policía boliviana, cómo reaccionan las Fuerzas Armadas bolivianas, para después el gobierno, a través de su Cancillería, ver qué es lo mejor para el país. Bien. Lo que creo que posiblemente también de este desastre, cuidado, ya hubo hasta hace pocos meses atrás,
una sonata militar. Ok. ¿Y quién le dice a usted que entre este conflicto, una población totalmente desesperada y ansiosa de solución, aparezca por ahí algún militar queriendo dar soluciones Claro. democráticas y haga la toma forzada del poder? Claro, no, y que de hecho ya el mismo Evo Morales lo decía, nosotros ayer lo compartíamos, él advertía que había militares amotinados o que iba a haber un amotinamiento, entonces de alguna manera te dibujaba ese otro posible escenario que usted nos está compartiendo. Luis Alberto Ruiz, analista y abogado constitucionalista, gracias por sus valiosas precisiones. Si a usted le parece, seguiremos en contacto hasta que esto pues encuentre una salida, esperamos, pacífica. Esperemos que así sea, Andrés. Muchísimas gracias. Buena Buenas tarde. tardes.